Esta semana, en Jerusalén Deadline, terremoto político en Israel cuando el primer ministro Bennett y el ministro de Exteriores Lapid disuelven su gobierno y la guerra encubierta iraní-israelí sale de las sombras. Además, la historia de una familia de refugiados ucranianos que oró y vio una respuesta de Dios. Todo esto y más esta semana en Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalén Deadline. Soy Chris Mitchell. Hay un terremoto político en Israel. En una declaración conjunta, el primer ministro israelí Naftali Bennett y el ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid han anunciado que disuelven la Knesset, poniendo fin a su difícil gobierno de coalición. Esto podría llevar al país a sus quintas elecciones nacionales en 3 años y medio. El anuncio en la televisión nacional se adelantó a una votación de la Knesset del miércoles que probablemente haría caer al gobierno de todos modos. Mi amigo, el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, y yo decidimos trabajar juntos, disolver la Knesset y fijar la celebración de elecciones en un momento acordado, al mismo tiempo que transfiremos el poder de forma ordenada y garanticemos el interés nacional del Estado de Israel. En el último mes, la coalición se desestabilizó por la retirada de miembros de la misma. Bennett dijo que había luchado mucho para mantener la coalición. En las últimas semanas hemos hecho todo lo que se podía hacer para preservar este gobierno, que, a nuestros ojos, su continuidad es de interés nacional. La decisión transfiere el poder a Lapid, que se convierte en el primer ministro y sigue siendo ministro de Asuntos Exteriores durante la transición. Las elecciones están previstas para el 25 de octubre. Lapid elogió a Bennett por anteponer los intereses del país a los suyos propios. Aunque vayamos a elecciones dentro de unos meses, nuestros retos como Estado no pueden esperar. Debemos hacer frente al alto costo de la vida, gestionar la lucha contra Irán, Hamas y Hezbollah. El gobierno fue el más diversificado de la historia de Israel, al unir a 8 partidos no solo de izquierda y derecha, sino que por primera vez incluyó a un partido islamista árabe. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, quien es el más beneficiado, se atribuyó el mérito de la caída del gobierno. Esta es una noche de grandes noticias para la multitud de ciudadanos de Israel. Tras una decidida lucha de la oposición de la Knesset y un gran sufrimiento de la ciudad de Israel, está claro para todos que el gobierno más fracasado de la historia del país ha terminado su camino. Netanyahu acusó al gobierno de depender de un partido que apoya a los terroristas y prometió no sentarse en un gobierno con el partido islamista de Mansur Abbas. Mis amigos y yo formaremos un amplio gobierno nacional encabezado por Likud, un gobierno que bajará los impuestos, que bajará los precios, que llevará a Israel a enormes logros, incluyendo la ampliación del círculo de la paz, como ya hemos hecho, y sobre todo un gobierno que devolverá el orgullo nacional a los ciudadanos de Israel para que podáis caminar por las calles con la cabeza en alto. Para saber más sobre lo que significa la decisión del gobierno israelí y los resultados que los israelíes pueden esperar de las elecciones, hablé con el editor senior de CBN News, John Weish. Bueno, John Weish, editor senior de CBN News, gracias por acompañarnos. Cuéntanos tu análisis después de que este gobierno de coalición, liderado por el primer ministro Naftali Bennett y Yair Lapid, haya caído. Bueno, Chris, creo que mucha gente se sorprendió de que el gobierno durara tanto. Estaba unido en una cuestión, sobre una cuestión, y es que no querían que Benjamin Netanyahu fuera primer ministro. Y así, con la disolución del gobierno, ahora tenemos probablemente un periodo de 3 meses donde parece que al final todo, si nada cambia, Netanyahu puede ser el primer ministro de nuevo. Por lo tanto, creo que estaba bastante destinado a fracasar. Algunos de sus partidarios piensan que hicieron un buen trabajo en el interior al tratar de mantener lo que llaman un gobierno diverso, porque incluían un partido árabe, un partido islamista árabe. Pero la escritura estaba prácticamente en la pared desde el momento en el que el pasado mes de junio formaron este gobierno. Y parece que ahora podríamos tener una ventana, quiero decir, tal vez en solo unos pocos días se votan sobre la disolución de la próxima semana, donde Netanyahu podría realmente formar un gobierno. Sabes, eso es lo que pasa entre bastidores, Chris. Muchos de los partidarios que estaban a la derecha, que podrían haberse alineado con Netanyahu, pero decidieron el año pasado abandonarlo, ahora están diciendo, no hay manera de que lo hagan. Pero hay miembros individuales de la Knesset que pueden romper con su partido. Y lo estamos viendo en Yamina. Eso es lo que hizo caer al gobierno en primer lugar. Los comiembros del parlamento de Naftali Bennett lo abandonaron. Así que si eso ocurre y Netanyahu puede reunir 61
61 miembros, todavía es posible que Israel pueda evitar las elecciones. Y para cumplir con ese objetivo está muy tallado, pero él está trabajando como loco. Y hay gente entre bastidores, como al parecer Ayelet Shaked y del partido Yamina, que está interesada en hacer precisamente eso, para evitar al pueblo israelí otras elecciones, las quintas en 3 años y medio. Háblanos de lo que ha sucedido en el último año. ¿Los partidos de derecha han ganado algo de fuerza? ¿Y qué hay de la opinión de los israelíes sobre quién debería ser primer ministro? Sí, esto es interesante, Chris. Sí, los partidos de derecha han ganado fuerza, pero la última encuesta muestra que si los partidos estuvieran en su alineación tradicional de ahora, Netanyahu todavía no podría formar un gobierno. Si este resultado tuviera lugar dentro de 3 meses, pero 3 meses es mucho tiempo y ya sabes, los partidos son los que han ganado fuerza. Y lo que mencionaste sobre las encuestas, consistentemente desde junio de 2021, las encuestas han mostrado que Netanyahu es, de lejos, la opción preferida para ser primer ministro. Y así, bajo el sistema parlamentario de Israel, ha sido difícil para él hacerlo, pero ha mantenido una ventaja de 1.720 puntos todo el tiempo, e incluso ahora por delante del nuevo primer ministro en espera, Yair Lapid. Netanyahu le aventaja por 37 a 21%, por ejemplo, así que tiene una amplia ventaja en el apoyo popular para ser primer ministro. Solo tiene que pasar por el sistema parlamentario para lograrlo. Volviendo a Irán, durante años ha existido lo que se ha llamado una guerra entre guerras, entre Israel e Irán, en la que gran parte de los combates tienen lugar en la sombra. Pero ahora, esta guerra en la sombra está saliendo cada vez más a la luz. Recientemente, el primer ministro israelí Naftali Bennett anunció nuevas reglas de enfrentamiento con Irán denominadas Operación Pulpo. Él dijo, en el último año, el Estado de Israel ha tomado medidas contra la cabeza del pulpo terrorista. Los días de inmunidad en los que Irán ataca a Israel y difunde el terrorismo a través de sus apoderados regionales, pero permanece intacto, han terminado. Creo que tanto Israel como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, los bareiníes, ya deberían haber actuado. Todos estos países que han sido víctimas de la actividad de los apoderados del régimen iraní empiezan a responsabilizar a Irán y no a los apoderados. Algunos ven un aumento en las operaciones encubiertas e incluso extremas de Israel para destruir los programas nucleares, misiles convencionales y de drones. Esto podría explicar las misteriosas muertes recientemente de un número de científicos nucleares y líderes militares iraníes. Otro ejemplo, el reciente ataque de Israel al aeropuerto de Damasco, que Israel considera un importante conducto de armas iraníes en su camino a Hezbollah en Siria. Ahora Israel dice que Irán amenaza con tomar represalias, secuestrando o asesinando israelíes en la región y especialmente en Turquía. Actualmente estamos atendiendo a intentos iraníes de atacar a israelíes en varios lugares del extranjero. Los servicios de seguridad del Estado de Israel están trabajando para frustrar los intentos de ataques antes de que se lancen. Seguiremos golpeando a los que envían a los terroristas. Nuestra nueva regla es, quien envía paga. El ministro de Defensa israelí Benny Gantz anunció una defensa aérea regional cooperativa en Oriente Medio dirigida por Estados Unidos. Puede ayudar en todo lo relacionado con los intentos de Irán de atacar a los países de la región utilizando cohetes, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados. Este programa ya está operativo y ya ha frustrado los intentos iraníes de los que he hablado en otras ocasiones. Con el colapso del gobierno israelí, la experta en Oriente Medio, Eli Kohanim, dice que Israel entra en una temporada peligrosa. El régimen puede ver todo esto como un momento de vulnerabilidad para los israelíes e intentar aprovecharse. Así que mi esperanza es que los israelíes, por mucho que se ocupen de las elecciones y de formar coaliciones y todo eso, mantengan su atención en lo que llaman la amenaza existencial que supone para ellos el régimen iraní. A continuación, lo que está pasando en el Golfo con los acuerdos de Abraham. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano.
La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Han pasado casi 2 años desde que Israel, los Emiratos y Bahrein firmaron los acuerdos de Abraham, seguidos de los acuerdos entre Israel y Marruecos y Sudán. Y a pesar de los desafíos regionales, se mantienen firmes. Me senté con el primer embajador de Israel en Bahrein, el embajador Eitan Nahé, en Manama, para saber más sobre la evolución de las relaciones. Hace 1 año y medio se hizo historia en el jardín de la Casa Blanca. ¿Qué cambios ha visto desde aquella trascendental firma en el césped de la Casa Blanca hasta hoy? He visto muchos progresos. He visto 2 embajadas israelíes abiertas en el Golfo, una en los Emiratos Árabes Unidos, otra en Bahrein, un consulado general abierto en Dubái, docenas de acuerdos firmados, 40 acuerdos y documentos y memorandos de entendimiento con Bahrein, docenas con Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo de libre comercio que hemos firmado recientemente con los Emiratos Árabes Unidos. Así que realmente han ocurrido muchas cosas en el corto periodo de tiempo. Las relaciones están todavía, ya sabes, en su infancia, necesitan más cuidado y protección. Ha sido embajador en los Emiratos Árabes Unidos, ahora embajador aquí en Bahrein. ¿Cuál es la reacción de los emiratíes y de los bahreníes y de la población del Golfo ante los acuerdos de Abraham? Mira, todos somos bienvenidos aquí, donde quiera que vaya. No digo que haya estado en todas las casas de aquí y seguro hay gente a la que no le gusta que estemos aquí. Pero la gente que veo, ya sea los dirigentes, ya sea la comunidad empresarial, ya sea la gente con la que me encuentro, es muy cálida y acogedora. Y estoy seguro que creen que lo que estamos haciendo es crear una nueva realidad. ¿Por qué los bahreníes se arriesgan tanto por la paz a solo 100 millas de su enemigo mortal Irán? Creo que los bahreníes están aprovechando la oportunidad que se presenta al tener relaciones pacíficas en la región y relaciones pacíficas con Israel. Tenemos una experiencia que estamos encantados de compartir. Tenemos un país, un amigo aquí con algunos de los mismos problemas a los que nos enfrentamos, como la necesidad de agua, de tecnología. El espíritu innovador se puede encontrar aquí en Bahrein. Y creo que la unión de ambos puede llevarnos a hacer grandes cosas en el futuro. ¿Qué debería saber la gente en Occidente, digamos específicamente en los Estados Unidos? ¿Qué deben saber sobre los acuerdos de Abraham? Que hay un cambio significativo, de hecho histórico, en el curso de los acontecimientos en el Oriente Medio. Es un esfuerzo por tomar un camino que no se ha tomado antes, establecer relaciones entre Israel y los países árabes. Y no solo eso, es demostrar al resto de los países árabes, al resto del mundo y al resto de los pueblos de la región que es posible. Intentamos construir un modelo que esperamos sea copiado, un modelo y con un tipo de relaciones y de cooperación en que otros jóvenes, especialmente jóvenes, que miren a sus líderes y les digan, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué no podemos unirnos a este gran esfuerzo para hacer que la vida de todos sea mejor, más segura y próspera? ¿Qué amenaza representa Irán, no solo para Israel, sino para muchas de esas naciones del Golfo?
Irán representa una amenaza existencial para mi país, para Israel. Lo han dicho en voz alta. Borraremos a Israel del mapa. Un arma nuclear lo hace mucho más fácil de conseguir para ellos. Nuestros líderes y muchos líderes dijeron que no permitiremos nunca más, pero también están aquí en la región. Vemos lo que están haciendo, las acciones de Irán y los apoderados de Irán desde Yemen hasta Siria, Líbano, Gaza. Y con las armas nucleares, podríamos ver a Irán. Veremos a Irán desquiciado y exactamente el tipo de amenaza a la que nos enfrentamos, ya sea con cohetes y misiles hacia Abu Dhabi o Arabia o a Israel. Lo han intentado todo. Así que, embajador, ahora mismo hay negociaciones sobre el acuerdo nuclear iraní. ¿Qué tipo de reacción está escuchando de Bahrein y los Emiratos aquí en el Golfo? Escuchamos de ellos exactamente lo que decimos. Creo que la amenaza y la percepción de la amenaza, los niveles de amenaza son bastante idénticos para los que viven en la región, para los que experimentan el tipo de comportamiento por el que Irán se hizo famoso. Y la amenaza y la preocupación es real. Todos sabemos que la madre de todos los problemas en Oriente Medio es Irán. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en los acuerdos de Abraham y qué se informa aquí desde la región? El papel de los medios de comunicación es mostrar realmente la verdad sin cortes, mostrar la verdad, dar la imagen completa y explicar a la gente lo que estamos tratando de hacer aquí. Y eso es algo inmensamente importante. La gente necesita ver la verdad, no solo partes de ella. ¿Podría un viaje a Israel aumentar la alfabetización bíblica de los jóvenes? Algunos dicen que sí. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En Los Más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y como esta, afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Recientes encuestas han mostrado algunos resultados alarmantes en lo que respecta a la alfabetización bíblica entre los jóvenes cristianos, pero algunos dicen que un viaje a Israel podría ayudar a reafirmar su fe. La corresponsal de CNN en Oriente Medio, Julia Stoll, habló con Scott Phillips, director general de Passage, una organización dedicada a llevar estudiantes cristianos a la Tierra Santa. Entonces, han estado hablando de algunas encuestas recientes de la generación Z y algunos datos inquietantes. Cuéntanos de qué trata. Bueno, creo que lo que estamos viendo es que cada vez más jóvenes, los jóvenes cristianos en particular, tienen menos visión bíblica del mundo y tienen menos y menos conocimiento bíblico. En particular, la generación Z. Vemos una encuesta reciente, creo que es por Barna, que dice que, ya sabes, solo el 4% de la generación Z tiene una visión bíblica del mundo y que es menor, ya sabes, del 6% de la generación anterior y el 8% menos de la generación anterior antes de esto. Y así es, creo que es lo
lo que se ve, es una falta de familiaridad con la Biblia. Creo que puede generar problemas teológicos, que puede crear tal vez una visión distorsionada de la Biblia y la historia de Dios. Sí, sé que había otra encuesta que también hablaba de que el 40% de esa generación pensaba, si Jesús es como yo, él también ha pecado. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto, esta falta de conocimiento de la Biblia? Bueno, eso es una gran pregunta y creo que en particular la teoría de por qué la gente puede pensar que Jesús pecó es porque tienen una falta de conocimiento de la Biblia. No conocen la historia de la Biblia, no entienden por qué vino Jesús y que tenía que ser libre de pecado para hacer el sacrificio por nuestros pecados, que es la base del cristianismo. Pero creo que mucho de esto proviene de la falta del conocimiento de la Biblia y de su historia completa. Y entonces, ¿qué cree que podríamos hacer al respecto? Bueno, ya sabes, esta también es una buena pregunta. Creo que esta generación es una generación maravillosa. Quiero decir, hay tanta promesa, tanto potencial, tanta vocación. Y creo que esta generación quiere autenticidad, quiere sentir, quiere tener algo tangible. Y por supuesto, a veces la fe no puede ser tangible, pero tenemos un lugar llamado Israel. Tenemos un lugar llamado Tierra Santa. Y sabemos que estos son los lugares donde tuvieron lugar muchísimas historias de la Biblia. Para muchos de estos personajes que hemos leído, muchas de las historias, la historia redentora final de Dios, se desarrolló principalmente en la tierra de Israel. Y para ellos, creo que para ellos poder ir, tocarlo, sentirlo, ponerlo con las historias de la Biblia, también tener a alguien que les ayude y le muestre de acuerdo con la Biblia, ya sabes, Abraham, los patriarcas, Isaac, Jacob, los reyes, los profetas. En última instancia, todos apuntan a Jesús. Y luego los discípulos llevaron ese mensaje a las naciones para que entendieran esa redención completa de por qué Jesús tuvo que venir. No salió de un vacío. Él nació en la tierra de Israel. Él era judío. Y así el cristianismo nació de las escrituras hebreas, del judaísmo. Y eso es lo importante para entender por qué vino y por qué tuvo que morir en una cruz, por qué tuvo que ser un sacrificio para nuestros pecados. Así que creo que sí, pueden venir a verlo y unir las historias en la narrativa redentora definitiva, tocarla, sentirla, y ya sabes que es algo tangible que fue real. Lo escuchamos una y otra vez con nuestros estudiantes. Entonces, ¿algo que quieras añadir, Scott? Si logramos que más y más líderes cristianos de la próxima generación vayan a la tierra donde nació la fe para que puedan encontrar su herencia espiritual y entrar en contacto con esas profundas raíces, creo que vamos a tener una generación de líderes cristianos firmemente arraigados. Así que ya sabes, pueden ir a nuestro sitio web passagesisrael.org. Al volver de la pausa, la historia de una familia de refugiados ucranianos ayudada por los cristianos en Polonia. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-700-7000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El
amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Las naciones europeas están abriendo sus brazos a los refugiados ucranianos que escapan de la guerra, especialmente Polonia, donde han huido más de 3.5 millones de ucranianos. Una familia oró a Dios para que la guiara después de cruzar la frontera y encontró refugio y consuelo en un hogar apoyado por los ministerios de CBN. Cuando oí el sonido de las explosiones, sentí como si alguien me atacara el corazón. No sabía qué era, pero me entró el pánico. Un amigo mío envió un mensaje a Anya diciendo que los rusos habían invadido Ucrania. Ella no lo creyó hasta que el ataque continuó. Oí el sonido de los cohetes y temí que una bomba destruyera nuestra casa y nos matara a todos. Fue horrible. Mientras su padre tenía que quedarse atrás, Anya huyó del país asolado con su madre y su hermana. Cuando llegaron a Polonia, no sabían a dónde ir. Oré a Jesús y a Dios Creador por nuestra seguridad. Sabía que Él rescataría a nuestra familia. Dios escuchó su grito de ayuda y la familia de Anya llegó a este hogar de refugiados, que cuenta con el apoyo de Operación Bendición y de Orphans Promise. Estoy muy agradecida con Dios por haber llegado aquí ilesas. Él respondió a mi oración. En el momento en el que llegamos aquí, todo mi miedo y mi pánico desaparecieron. Operación Bendición y Orphans Promise acoge a muchas familias ucranianas como la de Anya en este hogar de refugiados. Desde niños traumatizados hasta padres y abuelos desconsolados. Todos reciben apoyo y amor aquí. Alabado sea Dios. Me gustaría dar las gracias a todos los donantes y voluntarios que se han acercado para ayudarnos y apoyarnos. Bueno, si quieres más información sobre cómo ayudar a familias como esta, puedes ir a cbn.com. Bueno, esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones de CBN. Y no olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.